Hola a todos nuevamente, bienvenidos. Vamos a empezar con lo que es este webinar, con lo que sería Francia. Y manejaríamos, primeramente, darle las gracias a todos por darse la oportunidad de conocer más sobre este destino. Y le damos la bienvenida a Patti Torres y le agradecemos su presencia. Ella es responsable de la promoción. eh, Es responsable de la promoción comercial de la Oficina de Turismo de Francia en México, ¿sí? Bienvenida, Pati, adelante. Gracias por la presentación, Miguel. Gracias al equipo de Julia Tours y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta mañana. Encantada, como siempre, de compartirles más información sobre nuestro destino, que es Francia, que bueno, sé que hay muchas cosas que podríamos platicar y sé que después de los Juegos Olímpicos, la vitrina, el panorama del destino es algo que se abrió ante los ojos de todos, sobre todo, pues claro, para aquellos que no sabían mucho. Antes de empezar con esto, queremos siempre que todos se vuelvan expertos en Francia, queremos siempre que conozcan un poquito más del destino y para esto hemos creado algunas herramientas específicas para ustedes, amigos agentes de viajes. Entonces las tienen en pantalla, les voy a contar un poco sobre esto. Tenemos una certificación en línea para agentes de viajes que se llama e-learning. Esta certificación es la misma que están resolviendo las agencias de viajes en el mundo, entonces queremos invitarlos a que puedan volverse expertos en Francia. Basta con que entren al portal, que se registren. No es solo una capacitación sencilla en el sentido del tiempo, es realmente casi un diplomado. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, si ustedes el día de hoy dicen, hoy me certifico, sí les llevaría aproximadamente entre 8 y 10 horas, pero no se espanten, porque en realidad cuando se registran no hay un tiempo límite, ustedes pueden tomarse los días, semanas que necesiten para terminarlo. Es importante y les recomendamos mucho no tardar tanto tiempo, porque al final de la certificación hay un pequeño examen. Este examen, para que puedan aprobarlo, requieren de 75%. No podíamos solo dárselos, una disculpa. Entonces es importante que lo hagan, pero si llegara a fallar como en alguna pregunta o algo, nos pueden contactar y con mucho gusto reiniciamos como esta parte evaluativa. Pero es importante para que se puedan volver ustedes. Obviamente tiene un valor curricular a nivel personal y para sus agencias, que se puedan convertir en expertos en Francia. Si necesitan un poco más de información, yo sé que ahora los podcasts pues es algo que nos gusta mucho para escuchar cuando estamos en camino, para nuestros pasajeros también. Si quieren saber más tips sobre Francia, tenemos un podcast en Spotify que se llama Explore France, donde Melanie Belán, que es nuestra directora, les cuenta cada semana cosas interesantes, por qué la Mona Lisa está en Francia, qué hacer con niños en Francia, que hoy les voy a contar un poquito de esto, pero creo que también podría serles de inspiración para sus próximos viajes al destino. Una herramienta más para esto, sí, solo para agentes de viajes, y es que tenemos un grupo en Facebook que es Atout France México, donde bueno, el grupo, yo sé que de repente no muchas personas están en Facebook, pero el grupo nace con la pandemia, ¿saben? Cuando todo aquello de qué vacuna puede entrar, que sí, que no, entonces bueno, nace este grupo porque es la manera más rápida en la que les podemos compartir información. Mi compañera Rebeca se encarga de darles como datos interesantes también sobre el destino, aperturas, eventos, entonces si pueden unirse al grupo también estaría espectacular. Y finalmente una página obviamente para agentes de viajes que es explorafrancia.mx, y en esta página explorafrancia.mx van a encontrar reunidos todos los recursos que tenemos para ustedes, el link de la certificación, algún material audiovisual. Es importante que puedan entrar porque si han participado en algunos eventos, las fotos de estos eventos también las pueden encontrar en este grupo. Entonces bueno, eso para que demos inicio, para que tengan más información sobre el destino. Y ahora pues, además de hablarles de estas herramientas que era importante para nosotros, también es importante recordarles que bueno, de repente yo sé que la mayor parte no, que es lo que nos da como bastante tranquilidad, pero ha habido casos donde consideran que estos requisitos de los que les voy a hablar nacieron con la pandemia, y no, recuerden que hay requisitos como específicos con los que se requiere entrar al destino. Esta misma información la pueden encontrar en la página de la Secretaría de Relaciones
exteriores en México. ¿Por qué? Porque no son solo para Francia, son requisitos para entrar a la zona Schengen. ¿Qué requisitos son estos? Los requisitos son tener obviamente un pasaporte vigente, ¿no? Esto es como indispensable, tener los recursos económicos suficientes, y esto lo podemos comprobar muchas veces con una tarjeta de crédito, tener un seguro de gastos médicos, un seguro de viaje es indispensable, un pasaje, obviamente un boleto de ida y de regreso, y el comprobante de alojamiento para todas las noches. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque nos ha pasado, sobre todo ahora que se acerca el verano, de repente algunos pasajeros que dicen, no, yo allá veo dónde me quedo, o no, no pasa nada. Es cierto que la revisión no se hace como de manera obligatoria a todos los viajeros, se hace de manera más bien aleatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente nos toca que no, ya ahora con el pasaporte biométrico pues es un poquito más rápido el acceso, pero si nos toca una entrevista larga nos empiezan sí a pedir la documentación. Insisto, esto no es solo para Francia, es para la zona Schengen, y si el pasajero no cuenta con la documentación completa de lo que se le va pidiendo, el país tiene la posibilidad de no permitir la entrada. Entonces, esto solo es importante considerarlo porque es parte de los requisitos, insisto, para la zona Schengen, y sí han habido casos muy aislados, pero sí nos ha tocado recibir llamadas para intentar ayudar a los pasajeros y no se puede. Una vez ya están obviamente en manos de migración, ¿no? Ya es un tema más bien legal. Entonces, sí, para que le recomienden al pasajero viajar, obviamente con todo en regla, eso es lo ideal para disfrutar más de sus vacaciones desde la salida, ¿no? Esto es importante. Ya a nivel más bien de tip, entonces es importante también cuando de repente pues queremos hacer más, ¿no? Con los recursos económicos que tenemos para el viaje. Entonces es mucho más sencillo, hablando de estar comunicados como lo hacemos justo en este momento, pues que el pasajero pueda disfrutar de tener datos, de tener llamadas. Y a veces cuando dejamos nuestras líneas abiertas las facturas salen bastante caras. Es muy importante, a lo mejor hay varias compañías, los chips los pueden adquirir llegando al aeropuerto, pero hay una específicamente que les puede ser de mucha utilidad porque inclusive tiene algunos beneficios para agencias de viajes, esta compañía de Bouygues Telecom, y son chips que, bueno, en realidad existe una versión virtual que es mucho más sencilla, donde el pasajero ya solo recibe un código y entonces ese código lo activa en el teléfono y automáticamente tiene datos, automáticamente tiene un par de llamadas internacionales, llamadas locales obviamente incluidas, y no solo para Francia, para Europa globalmente llega a funcionar. Existen, insisto, otras compañías, pero esta tiene beneficios para agentes de viajes. Ahora, este chip, este código virtual, lo único que hay que verificar bien es que es solo para algunos modelos de teléfono, pero existe mucho más fácil también una versión física donde ustedes la piden, le llega al hotel donde se vaya a hospedar el pasajero y automáticamente pues ya es más fácil que retire su chip y ponga para que esté comunicado. Puede conservar su mismo número para WhatsApp, aunque claro, su línea telefónica cambia de número, pero bueno, esto a nivel de tips se los comparto porque es importante que le demos tanta información como se puede a un pasajero. Ustedes lo saben mejor que yo, y sobre todo cuando se trata de un pasajero o un primer viajero, ¿no? Información también como tips interesantes puede ser que el voltaje, por ejemplo, a veces obviamos las cosas, y es importante para poder dar el mejor servicio a los viajeros, pues dar la información completa. Por cierto, muchas gracias y bienvenidos a todos. Veo que algunos se están conectando todavía. Sus preguntas, si me ayudan a dejarlas aquí en el chat, alguien nos va a ayudar al final para hacer un compilado de preguntas y que pueda ayudar respuesta. Entonces, el voltaje, estamos en algunos tips para el destino Francia globalmente. El voltaje es distinto. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, en Francia el voltaje es distinto y por esto se recomienda no viajar con aparatos electrónicos. No hace falta. En los hoteles, inclusive en todo tipo de hospedaje, normalmente nos tienen secadora y algunas cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces los aparatos en México, como tienen un voltaje distinto, al conectarlos allá pues pueden tener algún incidente. También muy importante, muy recomendable que puedan viajar con adaptador. ¿Lo pueden conseguir en destino? Sí, pero obviamente es mucho más cómodo si desde México ya salen con él. Interesante saber que, por ejemplo, en otros temas las propinas en los restaurantes ya están incluidas. No quiere decir que está prohibido dejar una propina si el pasajero siente, sabe, ustedes que recibieron un servicio como excepcional, pues claro que el servicio agradece mucho que puedan dejar una propina, pero en realidad las propinas ya están incluidas en el ticket, no es obligatorio dejar nada adicional. Y bueno, también muy interesante que sepan que, bueno, así como en México los hoteles, los museos, los parques y demás cierran los días lunes, los museos en Francia, sobre todo en París, en realidad cierran los días martes. Sí llega a haber algunos días de gratuidad durante
durante el año, y hay algunos que son permanentemente gratuitos. Interesante, ya les hablaré en un momento de esto, que siempre son gratuitos, pero normalmente el primer domingo de cada mes algunos museos tienen la entrada gratuita. También normalmente hay algunos beneficios para menores de edad. Recuerden que la mayoría de edad es distinta en cuanto a edades en Europa que en México, y también hay algunos que, por ejemplo, el Museo del Louvre, creo que eso es importante para que tomen nota, es gratuito el primer viernes después de las 6 de la tarde, el primer mes de cada viernes de cada mes. Entonces, bueno, cosas interesantes a saber, cosas que ustedes ya son especialistas. Hay 7-8 horas de diferencia. ¿Por qué 7-8? Porque llega a haber cambio de horario y hay que estar al pendiente de esto. Es importante también saber que, bueno, en Francia hacía un poco más de un año que nosotros trabajamos mucho en una campaña que es Sueña en grande, vive sin prisa. Esto con la finalidad de invitarlos a ustedes y a sus pasajeros de que cuando estén en Francia se trata de respirar y decir: es momento de disfrutar de un destino que tiene una cultura excepcional, que tiene una arquitectura maravillosa, que tiene un estilo de vida diferente. Entonces es como bajar un poquito las revoluciones y disfrutarlo, pero esto también hace que obviamente localmente los franceses aprecian mucho la calidad de vida. Entonces los domingos pues es un día de descanso, no es un día para estar con la familia, y de repente hay zonas, sobre todo vamos a hablar específicamente y nos vamos acercando a París, porque si bien el objetivo de la Oficina de Turismo de Francia es, como siempre, invitarlos a ustedes y a sus pasajeros a recordar que aunque la canción dice París, siempre será París. París no es Francia y hay que ir mucho más allá, y hoy les voy a contar algunas cosas. Pero entonces, volviendo al tema de vivir, ¿no?, sin prisa, los domingos, pues hay muchas cosas que de repente o cierran temprano o no abren en París y en el resto de Francia. Entonces los domingos son un día como para disfrutar, ¿no? Disfrutar de la compañía de los demás, para disfrutar a lo mejor la arquitectura. Si hay cosas abiertas, no es que todo esté cerrado, pero es un día donde las cosas son aún más tranquilas. También interesante saber, hablando de estar tranquilos, de que el agua, por ejemplo, el agua en Francia es potable, el agua de la llave es potable. Entonces es normal que de repente pues comprar una botella de agua de plástico cerrada pues va en contra de los cuidados del planeta y del medio ambiente. Saben que Francia está buscando convertirse en el país número 1 en turismo sustentable. Por eso la campaña también, de hecho, de Sueña en grande, vive sin prisa. Entonces el agua se puede beber. Cuando ustedes van a un restaurante y les traen este garrafón de esta botella de agua de vidrio, pues está llena de agua potable, que es agua de la llave. Si ustedes quieren una botella de agua distinta, pues tienen que solicitarla. De datos globales, ahora que hablamos de restaurantes, también es importante saber que existen restaurantes de todo tipo, donde los locales son los bistró, ¿no? Estos bistró, que son los restaurantes que producen su menú cada día con los ingredientes que están de temporada y que están a la mano. Ahora existen los restaurantes que son con estrella Michelin. ¿Y cómo saber si es importante conocerlos? Pero ¿cómo saber cómo elegir un restaurante con estrella Michelin? Bueno, se dice que un restaurante con una sola estrella Michelin habla de una cocina muy buena y merece la pena parar ahí para conocerlo. Con 2 estrellas hablamos de una cocina excelente y merece la pena inclusive desviarse un poquito del camino para irlo a conocer. Con 3 estrellas Michelin hablamos de un restaurante donde merece la pena hacer el viaje para conocerlo. Y se los digo porque hay algunos restaurantes en Francia con 3 estrellas Michelin que están ubicados en zonas como a lo mejor no necesariamente tan turísticas, pero lo vuelven ellos el lugar turístico porque las personas vienen solo para conocerlo. Entonces, bueno, un poquito para que puedan compartir también con sus pasajeros qué es un restaurante con estrella Michelin. La cocina es excelente, las medidas de calidad son excepcionales, los menús son diferentes, ¿no? Entonces, estos restaurantes normalmente solo abren para comida y cena, y por lo general se requiere de una reservación, sobre todo para la cena. Entonces es una experiencia que sin duda, en este sentido de vivir, ¿no?, soñar en grande, vivir sin prisa, de conocer a los locales, de conocer un poquito más la gastronomía, pues una muy buena forma es visitar un restaurante con estrella Michelin. Y ahora sí vamos a entrar en materia, en destino, porque vamos a hablar
un poquito de París, no mucho, insisto, el objetivo de hoy es que vamos a salir de París porque es importante conocer, este es el territorio francés, muchas veces llamado, decimos un poco como el hexágono, ¿no? Este es Francia, París está allá arriba, la temperatura pues por lo regular es un tanto fresca, moverse dentro de la ciudad es muy sencillo, se puede uno mover en metro. Ah, por cierto, hablando del metro, hubo un pequeño cambio, como lo tuvo también ya la Ciudad de México hace un tiempo, algo que es natural para el pasajero, que antes había boletos de papel, ¿no? Boletos que se compraban y se compraban por zonas y así. Ahora todo es mucho más sencillo. Se tiene que comprar una tarjeta, eso sí, una tarjeta como la tenemos aquí, una tarjeta que cuesta aproximadamente 2 euros y luego esa tarjeta se recarga con viajes, entonces uno puede elegir como paquetes de 5, de 10 viajes y con esa tarjeta ya puede uno tomar el metro, el autobús, puede uno subirse al funicular, por ejemplo en Montmartre, ¿saben? Para ver esta iglesia blanca preciosa que está en la parte alta de la ciudad. Entonces es muy sencillo ahora con la tarjeta. Solo sí hay que considerar que hay que ver un poquito la geografía porque esta tarjeta nos va a servir para París, no nos va a servir para las afueras de la ciudad. Y cuando hablo de las afueras de la ciudad hablo de Versalles, de Disney, porque esos dos no están en París, están en las afueras y para llegar ahí se toma algo que es como el equivalente del suburbano en la Ciudad de México. Entonces para esos dos sí se tiene que comprar un boletito aparte y es importante porque si no llegan a tener ese boleto, pues primero no pueden pasar como en el transborde, ¿no? Si llegaran a ir directo los pasajeros y luego los podrían multar. Entonces sí es importante considerarlo para sus pasajeros que ahora entonces, haciendo un resumen de esto, para el metro se compra una tarjeta y se recarga con viajes, pero para ir a Disney y a Versalles hay que pagar un boleto aparte porque se toma algo que es como el suburbano. Ahora, si no, la otra manera muy sencilla de moverse a la ciudad, pues es en taxi, ¿no? En taxi funcionan muy bien tanto de aplicación como los que están en sitio y hay formas de recorrer la ciudad de manera pues un poco más turística, ustedes lo saben. Están todos estos autobuses que hacen como esta visita panorámica en la ciudad, que son muy interesantes. También hay barcos, los barcos como el que tenemos en pantalla y en la foto pequeñita. Los barcos hacen el recorrido por el Sena, estamos hablando de París, y hacen este recorrido en varios formatos. Uno, está el batobús. El batobús es solo como si fuera un medio de transporte, porque en realidad ustedes pueden subir y bajar tantas veces como quieran con comprar el boleto. No llevan comentarios, no llevan nada, solo el batobús tiene ciertas paradas, sobre todo en lugares turísticos, que puede ser muy interesante si uno viaja con niños, por ejemplo, ¿no? Y luego también está tanto de bateau mouche como de bateau parisien, inclusive le de París, estos recorridos donde llevan comentarios solamente, pero estas mismas tres empresas también ofrecen recorridos con una copa de champaña o con comida o con cena y eso lo vuelve una forma distinta de recorrer el Sena, ¿no? Con cena, por ejemplo, durante las tardes, noches para ver la iluminación de París es una cosa excepcional. Hay una forma más muy interesante y es un autobús que recorre la ciudad con un menú gastronómico. Este autobús también es una forma de recorrer la ciudad con menú a bordo. Para quien dice, bueno, es que a lo mejor no me gusta tanto ir sobre el río, también está este bustro, ¿no? Se llama, que recorre la ciudad con menú gastronómico a bordo. Entonces son algunas opciones para recorrer la ciudad. Y ya que estamos hablando de la ciudad, si tienen pasajeros que viajan por primera vez o que hace mucho que no van y quieren saber novedades, cosas interesantes, bueno, la Torre Eiffel saben que tiene 2 restaurantes que es muy recomendable, sobre todo, por ejemplo, Madame Brasserie, que está en el primer piso, porque cuando ustedes tienen su reserva, ya tienen incluida con esa reserva el boleto para subir a este primer piso. Entonces, claro que como todo tiene sus pros, ¿no? Es importante considerar que ya tienen el boleto, por lo tanto ya no tienen que hacer esa doble fila para ir a comprar el boleto y luego para subir, etcétera. Entonces recogen su boleto, suben directo a la primera planta y pueden disfrutar de una comida o de una cena bastante agradable. El menú muy internacional, la verdad es que creo que el menú también es gastronómico, tiene un lado, obviamente tiene opciones de los menús, una parte muy francesa, el chef es excepcional, lo que sí es que no pueden ir hasta la parte más alta, no sería solo para la primera planta. Y luego en la parte más alta hay otro restaurante que se llama el Jules Verne. Ese sí hay que reservarlo en línea 3 o 4 meses antes, menú degustación, es un tanto distinto, pero hay opciones, ¿no? Para el pasajero siempre.
Y hablando de opciones, saben que Nuestra Señora de París estuvo cerrada mucho tiempo por el accidente y ahora, bueno, ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, volvió a abrir sus puertas. Cosas interesantes a saber sobre Nuestra Señora de París. Es una iglesia, siempre va a ser un recinto religioso, por lo cual el acceso es gratuito. Pero ahora, para cuidar, obviamente, de este que también es un monumento, ¿no? Ahora hay que hacer una reservación previa. Para esta reservación hay que entrar a la página de Nuestra Señora de París, descargar una aplicación que es muy sencillo y en la aplicación pueden 24-48 horas antes, no antes que eso, o sea, es como el tiempo aproximado para reservar antes, reservar la hora y el día en el que quieren visitarlo. Si llegan sin boleto, ¿qué pasa? Se pueden formar, pero ya se imaginarán la fila, ¿no? Sobre todo ahora que recién abrió, entonces la fila puede llegar a ser bastante grande para quienes no traen boleto para que quieran intentar acceder a la iglesia. Entonces es más fácil descargar esta aplicación, reservar con esa anticipación, insisto, 24-48 horas, el día y la hora a la que quieran entrar y entonces podrán acceder. Esto no quita que para ver las gárgolas, pues eso sí sigue teniendo un costo, ¿no? Esto es lo que les cuento, es para entrar a la iglesia. De cosas distintas que hay en la ciudad que no todo el mundo conoce y de repente decimos son novedades, justo porque no todo el mundo lo ha visto, es que, por ejemplo, en Los Inválidos, cambiando de monumento, en Los Inválidos, que es donde está la tumba de Napoleón, hay un espectáculo de luz y sonido, un espectáculo inmersivo que se llama Aura y es la verdad es una cosa espectacular, la música envolvente es algo que vale mucho la pena para quien ya ha ido y dice, bueno, quiero hacer pero algo distinto, con niños, algo como más, bueno, esa es una opción, Aura en Los Inválidos. Y finalmente saben que la ópera está cumpliendo años, entonces la han dejado como nueva, el recinto es espectacular y definitivamente hay que visitarlo porque muchas veces lo vemos por fuera, pero no entramos y créanme que cuando entran, la escalera principal, todo esto de la historia del fantasma de la ópera, el teatro mismo, es algo muy recomendable. Algunas de las cosas que nosotros hemos querido compartirles es cómo tener experiencias distintas dentro del destino. Entonces, cosas distintas que podrían hacer, por ejemplo, en París, es visitar lo que es la Place Vendôme, que a lo mejor muchos lo ubican, esta Place Vendôme donde está el Hotel Ritz, el Hotel Ritz donde vivió en algún momento como Coco Chanel, que se han filmado muchas series y películas. Ahí esa calle es como esa plaza de las joyerías principales y siempre es todo un espectáculo, ¿no? Ver la calidad del producto que tienen ahí, pero a lo mejor lo que quieren es, no sé, una experiencia para visitar el Museo de la Moneda de París y entonces pueden inclusive salir con una moneda acuñada con su nombre, entonces puede ser una experiencia distinta. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo les voy a hablar de dos barrios, que algunos más conocidos que otros, para que sus pasajeros visiten la ciudad, porque muchas veces se dice París se conoce caminando, y sí, pero yo soy de la idea de hay que saber por dónde caminar para que al regresar no se quede como ese espíritu de ay, yo quería ver esto, nunca nadie me contó. Entonces, barrios que llaman mucho la atención y que hay que poderle contar cositas al pasajero. Está, por ejemplo, Montmartre, que hace rato les hablaba yo de esta iglesia del Sagrado Corazón que está en la parte alta. Saben que desde ahí llegar, si uno llega temprano, bueno, considerando que de repente el amanecer no es tan temprano, pero dependiendo de la temporada en la que viajamos, verano o invierno o así, ver el amanecer desde ahí, que se ve toda la ciudad, la vista es espectacular, vale mucho la pena. Además tiene la Plaza de los Artistas, uno se sienta a tomarse un cafecito, a verlos a ellos cómo están trabajando, es la verdad algo muy interesante. Pero además Montmartre, además de eso y de estar obviamente ahí el Moulin Rouge, este conocido cabaret, y además de estar aquí el museo donde se grabó la película de Amélie, que bueno, si bien tiene muchos años, es un gran clásico francés. Además en Montmartre está el único viñedo que le queda a la ciudad. Entonces puede ser muy interesante si tienen a alguien que quiere conocer un viñedo, pero que a lo mejor no va a tener, y aunque tuviera el tiempo de visitar los viñedos en Francia, pues en la parte de atrás de la iglesia, yendo por esta callecita trasera, llegamos al único viñedo que le queda a la ciudad. Sin duda algo especial, porque a lo mejor uno se imaginaría, y bueno, no solo nos imaginamos, en toda Francia se produce vinos, pero encontrar viñedo dentro de la ciudad de París, que es una gran ciudad, una gran urbe, pues no es tan común o no sería como tan evidente. Así es que ahí hay un viñedo que se puede visitar desde afuera, porque Montmartre, para quien lo ha visitado, es como esta pequeña elevación que hay en la ciudad. Entonces el viñedo está en uno de los costados de Montmartre y vale muchísimo la pena hacerlo. Otro de los barrios que queremos invitarlos a visitar es Le Marais.
Para ustedes esos pasajeros, Le Marais, conocida como la zona de los judíos, es muy interesante. Hablamos hace un momento de que los domingos bajamos las revoluciones, ¿no? Como que los domingos es día de disfrutar con la familia, con los niños, y que muchas cosas de repente cierran temprano, sobre todo temprano. Ya cada vez hay más tiendas, más cosas que abren, pero sí llegan a cerrar como temprano. Y sin embargo, Le Marais, por todo este tema como cultural, social que existe, conocido como el barrio de los judíos, los domingos tiene mucha vida. Y además aquí hay un par de parquecitos, entonces las familias salen con los niños. Es un ambiente distinto. También, para que tomen nota, en Le Marais hay 2 museos que son gratuitos. Uno es lo que fuera la casa de Víctor Hugo, este escritor sin duda tan conocido en el mundo, y el otro es el Museo de la Historia de París, donde uno puede visitar, entre otras salas, algunas donde están estos letreros, imágenes icónicas, el gato negro y así de París. Entonces son museos gratuitos, por cierto, para que tomen nota, y se pueden visitar en Le Marais. Además, Le Marais es como muy bohemio, tiene una serie de talleres de artesanos locales. Cuando digo artesanos, hablamos de productos de fabricantes locales, maestros, no sé, alfareros o de cerámica. Encontramos queserías y bueno, poco a poco vamos hablando de gastronomía. Les voy a abrir el apetito, pero este lugar es muy interesante porque uno puede entrar a verlos cómo trabajan. Y claro que si alguien busca hacer shopping de otro tipo y no solo marcas muy conocidas, sino marcas realmente locales, esta podría ser una gran opción para visitarlo, para tener una copa de vino, conocer un poco más de la cultura. Le Marais, sin duda, se los dejo como recomendación, es un barrio que hay que conocer. Pero la idea, dijimos, es salir de París, ¿no? La idea es ir un poco más allá. Yo les decía hace rato, hay que tomar en cuenta que París tiene entre sus alrededores, por ejemplo, tenemos obviamente el castillo de Vaux-le-Vicomte, tenemos Fontainebleau, tenemos Disney, que muchas veces se confunde porque decimos qué hacer con los niños, ¿no? Disney es París, no, Disney está en las afueras, y cuando hablamos de Disney hablamos de aproximadamente 1 hora de recorrido. Es importante que si lo van a hacer en metro es muy sencillo, ¿no? En este tipo suburbano que yo les comentaba, porque los deja justo, salen de la estación y están básicamente en la entrada de Disney. Si lo van a hacer con transporte, que es mucho más adecuado, que ya lo tengan adquirido desde antes, porque así los pasajeros pueden conocer mejor. Ahí está un poquito la ubicación para que la vean, y recomendable es que si el objetivo es solo conocer Disney, ¿no? Bueno, en el sentido del parque completo, pues siempre es más recomendable que tomen una noche. Hay hoteles, obviamente, que se hospeden una noche para poder conocer todo lo que es los 2 parques de Disney y así, qué cosas hay diferentes, si hay parques distintos que en el resto de los parques de Disney en el mundo, porque está, por ejemplo, un área dedicada a Ratatouille, ¿no? El Ratatouille, que es como tan conocido por chicos y grandes. Entonces sí es un parque que vale la pena conocer, y hay hoteles. Y sí, la recomendación, a partir de que salimos de París, hay cosas que se pueden hacer muy fácilmente, ir, venir, ahora les cuento rápidamente, pero sí, siguiendo este mismo espíritu de hacerlo con calma, pues quedarnos una noche sería lo ideal. Hay otros parques, no solo existe Disney, porque a lo mejor hay quien ya lo hizo y dice, quiero a lo mejor hacer algún parque distinto con los niños, sobre todo para este verano. Si nos vamos un poquito más lejos, casi de traslado, hablamos a 1 hora y media, está el parque de Asterix. ¿Lo vieron como en el mapa? Se los pongo otra vez para que vean el recorrido. Vamos de París como un poco en dirección, un poco voy a decir hacia el lado pasamos por el aeropuerto y seguimos avanzando. El parque de Asterix es muy conocido entre los niños. No digo que todos, le voy a bajar un poco, perdón, porque este parque pues tiene cuentos, ¿no? Tiene cuentos que se hicieron famosos en el mundo. Entonces el parque de Asterix está basado en estos cuentos, que es un poco como la historia de la fundación de París, ¿no? Con estos galos y todas las aventuras. Entonces puede ser algo interesante para las familias que viajan con niños, para hacer un parque distinto que no sea necesariamente Disney, el parque de Asterix y Obelix. Si avanzamos un poquito más, les voy a presentar uno más, parque distinto. No solo está Disney. Si vamos ahora del otro lado, un poco más lejos, eso sí, es para empezar a recorrer Francia, irnos un poco más lejos. Está esta ciudad de nombre Nantes. Un poco más lejos me refiero a que si tomamos un tren, en el tren, ¿saben que es la manera más fácil de moverse en Francia? En tren podemos ir desde la ciudad hasta el centro de otra ciudad de manera muy práctica. Si tomáramos un auto, para que se imaginen un poco y tengan la comparación, haríamos unas 4 o 5 horas. Si tomamos el tren, hacemos 2 horas. Y en Nantes está este parque, los voy a dejar disfrutarlo.
yo sé que los niños ahora no son como los niños de antes, ¿no? Ahora ya buscamos mucho más la tecnología, esta parte como industrial. Entonces resulta que está la Machine Deal, que está inspirada en algunas historias de Julio Verne, ¿no? El mismo nombre del restaurante de la Torre Eiffel, Jules Verne, pero que además fue un gran escritor, que tiene varias novelas en las que habla de mundos fantásticos. Y hay un parque dedicado a esto, Le Machine Deal, en Nantes, para que alguien si busca un parque como distinto para disfrutar con niños, porque a lo mejor ya conoce los básicos, esta podría ser una gran opción. Bueno, yo no podría en realidad contarles de todo Francia. Si alguien quisiera hacer todo Francia, este mapa que fue creado gracias a algunos análisis que se hicieron de cuáles son las ciudades más visitadas, sería todo lo que alguien tendría que conocer en Francia. Pero vamos a hablar de cosas, por ejemplo, cercanas. Hablamos de parques un poquito por si tienen pasajeros que están buscando para esta Semana Santa, para verano, cómo hacer cosas con niños. Y hay más, si visitan nuestra página que ya les platicaba yo, explorafrancia.mx, van a poder encontrar más opciones. Pero si queremos hacer cosas muy cercanas, ahí arriba donde estaba yendo hacia el parque de Asterix y Obelix, hay más cosas. Si vamos hacia esa parte norte, tenemos todo esto que tenemos en pantalla, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden visitar muy cercanas, pero de una sola les voy a hablar. Casi al centro de pantalla vemos Castillo de Chantilly. Y cuando hablamos de la distancia, vean muy bien dónde está ubicado París y vamos a ir hacia arriba. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente media hora en auto. Ni siquiera necesitamos tomar como el tren. En realidad podríamos tomar un taxi para ir y regresar. Está muy muy cerca. Y el Castillo de Chantilly, que es el que tenemos en pantalla, es un castillo chiquito, es como de un cuento, salido de un cuento. En realidad es muy interesante porque resulta que aquí vivió un rey que en su momento creyó que iba a reencarnar en forma de caballo. Entonces está este castillo con unos lagos que son artificiales alrededor, pero un bosque maravilloso que además, dependiendo de la época en la que viajemos, pues se pinta de colores. Si no, el pasajero va a viajar, por ejemplo, en verano, también es un espectáculo maravilloso. En invierno, con la nieve. Invierno, bueno, saben que la nieve en realidad llega a finales de diciembre, enero, sobre todo enero, febrero es donde tenemos nieve, pero bueno, el paisaje, los colores son espectaculares. Y en ese sentido de que este rey quería o creía que iba a reencarnar en forma de caballo, mandó a construir una caballeriza enorme que está frente al castillo porque quería un lugar digno. Entonces es como un segundo palacio, pero en este caso ecuestre, y todavía hay espectáculos con toda esta parte ecuestre. Entonces puede ser una visita muy interesante para una media mañana, todo el día, porque obviamente si hacen el castillo, si van al espectáculo ecuestre, si se quedan a comer en el restaurante del castillo, a probar la crema chantilly, porque de aquí viene la crema chantilly, y créanme, sabe muy distinta, con una tarta de manzana, es una cosa deliciosa, a media hora de París. Vamos un poquito más lejos, decimos, bueno, un poquito más, nos vamos a ir hacia una zona, una región en Francia, es el equivalente a un estado de la República en México, y en este caso vamos a ir a Grand Est, que tiene pues muchas cosas ricas en cuanto a historia, pero también en cuanto a gastronomía, porque Grand Est está en lo que es también la zona de Champaña. Champaña, yo sé que el nombre nos dice algo a todos, pero hay más que se puede visitar. Si nos vamos a la zona de Champaña específicamente, son dos zonas las que tendríamos que visitar. Segunda imagen arriba, de izquierda a derecha, tenemos una catedral que es Nuestra Señora de Reims. Esta catedral, que dicho por muchos franceses es la más bonita de toda Francia, pero en realidad pues es que tiene mucho que ver con su historia, porque resulta que es aquí donde se coronó a todos los reyes de Francia. Entonces hacer una visita con un guía, obviamente, claro, siempre es recomendable, porque así te explican lo que sucede y uno puede respirar mejor lo que pasa o lo que pasó en la historia de este lugar. En cada paso que uno da en Reims, abajo hay cavas donde se conserva la champaña. Entonces conocer la historia, todo este tema de los reyes, créanme que es muy interesante. Pero si hay alguien que quiere conocer más allá la producción de la champaña, las casas de champaña están en Reims. Cuando hablo de las casas de champaña, hablo de estos productores, grandes marcas como, sí, lo que más conocemos en México, claro, es Moët Chandon, pero también está Mont, por ejemplo, la champaña oficial de la Fórmula 1, también está Dom Perignon, Veuve Clicquot, ¿no? Están como varias casas de champaña que se pueden visitar, y se puede hacer incluso con niños, porque todas las visitas ya están como muy bien creadas para que se conozca todo el proceso de la champaña y que se conozca
conozca la historia, perdón, porque saben que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las personas tuvieron que vivir dentro de las cavas y allá había casas, hospitales, entonces pueden imaginarse el tamaño de estas cavas, ¿no? Es enorme. Si alguien quiere ver más bien los viñedos, tiene que tomar un tour para el pueblo que está justo al lado, que se llama Epernay, porque es en Epernay donde está de hecho la tumba de Don Periñón, quien descubrió la champaña, es en Epernay donde están los viñedos de la champaña. Entonces, si alguien quiere visitar esa otra parte técnica, tiene que ir al pueblito de al lado. Pero la zona de Grantes tiene mucho más, tiene, y en la esquina superior izquierda podemos ver una foto que dice Estrasburgo y abajo justo Colmar. Resulta que Estrasburgo, que cada vez es más popular, se convirtió el año pasado en la capital mundial del libro, pero además Estrasburgo y Colmar son quienes alojan a los mercados navideños más antiguos que hay en Europa. Y por cierto, bueno, claro, nosotros siempre lo sabemos, son como los más bonitos, porque es como si toda la ciudad se convirtiera en mercado navideño. Las decoraciones, tenemos un mercado navideño para la gastronomía, para la decoración, para todo lo que es la industria textil, para los adornos. Entonces, créanme que sin duda es una zona que hay que visitar. Estrasburgo, mercados navideños, champaña, ¿no? Es algo que creo que vale muchísimo la pena. Y vamos a hacer un destino más, nos da tiempo de uno más, y nos vamos a ir a Normandía. Y digo uno más porque quiero hablarles también rápido de algunas novedades, algunas tendencias para nuestro destino este año. Entonces, Normandía, que sé que también llega ya a ser muy conocido, está muy cerca de París. Como pueden ver, nos hicimos solo hacia la derecha y ahora hacia la izquierda. Estamos hablando de territorios que muchas veces, yo sé que los pasajeros dicen, yo voy a lo mejor cada año a París y no quiero hacer nada más. Y a lo mejor hoy podemos hablarle de por qué no en su próximo viaje hace una pequeña excursión, pero a lo mejor pueden dedicar un poco más. Insisto, cuando hablamos de pueblitos que se queden al menos una noche, es algo que vale mucho la pena. Vamos hacia Normandía, porque Normandía es muy grande, es un territorio donde están las playas del desembarco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad donde quemaron a Juana de Arco, que es Roanne, las playas en Caen, donde están los jardines en los que se inspiró Claude Monet. Les voy a enseñar un poquito de todo lo que es Normandía.
Normandía es un gran territorio. En realidad hay muchas películas, series, hay muchas cosas que suceden. Si alguien por ahí está viendo, no sé, la serie de Lupin, por ejemplo, que está en alguna de las plataformas, Etretat es donde se están llevando a cabo muchas cosas de esta serie. Está Rouen, que es la ciudad que yo les comentaba de donde quemaron a Juana de Arco, Caen, de las playas del desembarco, Giverny, los jardines en los que se inspiró Claude Monet para sus pinturas, las playas de Caen. Entonces, bueno, en realidad hay mucho que se puede visitar, de donde hay un lugar específico que merece una mención aparte, y es Mont Saint-Michel. Porque Mont Saint-Michel, que muchas veces es confundido con un castillo, es en realidad una abadía. Perdón, me regreso un segundo. Mont Saint-Michel es una abadía. ¿Qué es una abadía? Una abadía es un lugar donde todavía se prepara a personas, ¿no?, para impartir todo lo que es la religión. Entonces Mont Saint-Michel tiene una gran historia. Un día quizá platicaremos solo de esto, pero Mont Saint-Michel tiene un espectáculo que al mismo tiempo es natural. Resulta que como lo pueden ver en la foto del lado izquierdo, este lugar es como esta iglesia en la parte alta voy a llamarle un cerro, esta parte elevada, que en algunos momentos, por la naturaleza, como está en la orilla, ¿no?, del agua, la marea sube y se convierte en una isla, y por momentos la marea baja y es parte de tierra firme. Es un espectáculo natural impresionante que vale la pena visitar por esta parte natural, por la parte histórica, por poder visitar sus callejuelas, que ojo, aquí sí, y vamos a ir entrando un poquito a tendencias, pero es un lugar que por su naturaleza, por el cómo está hecho, hay que subir muchos escalones, no hay elevadores, las calles son como empedradas, hay que ir preparados para una experiencia más espiritual, ¿no? Para poder ver este lugar desde obviamente la parte alta y poder admirar la naturaleza. Sí llega a haber hoteles, sobre todo en verano, pero cuando un pasajero quiere hospedarse ahí, hay que saber que el lugar está dedicado, sí tiene más que ver con peregrinaciones religiosas, que es un lugar muy tranquilo, muy espiritual. Entonces, si nos queremos quedar ahí, hay que saber cómo ese contexto, porque un día me tocó que alguien me marcó y me dijo, ay, es que el pasajero está como no muy contento porque no hay una vida nocturna interesante. Entonces, no es ese tipo de lugares. Hay hoteles también del otro lado de tierra firme, donde también vale mucho la pena quedarse, porque además de noche se ilumina, entonces uno puede ver un espectáculo muy interesante. No es que haya espectáculo de luz y sonido ni nada, sino que al iluminarse, pues son imágenes impresionantes. O bien se pueden quedar en algún lugar cerca, ¿no? Por ahí hay algunos sitios, otros pueblos donde también se pueden hospedar y hacer la visita. Lo que definitivamente no es tan recomendable, no es que sea imposible, es que hagan visita de un solo día, de ir-venir, porque son 5 horas aproximadamente desde París hasta Mont Saint-Michel, para ver Mont Saint-Michel un ratito y luego regresar. No es que sea imposible. Si alguien tiene solo un día para hacerlo, pues claro que es mejor verlo que no haberlo visto, ¿no? Pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que se queden en un pueblo cerca y puedan hacer esta visita. Y bueno, si seguimos avanzando en Francia tiene mucho más y no terminaría yo, pero vamos a hablar de novedades, porque ya hablamos un poquito de lo que es la reservación para Nuestra Señora de París. Ya les conté sobre el aniversario de la ópera. Este año además es aniversario de Paul Cézanne, un gran pintor que, si no lo conocen como mucho, entre sus pinturas más famosas está Los jugadores de las cartas, o están Los bañistas, y este pintor tiene mucho que ver con la zona del sur de Francia. Entonces, en el sur de Francia va a haber exposiciones, va a haber algunas cosas interesantes para que sus pasajeros tengan ese tip, ¿no? De, pues ya que van a estar en el sur de Francia, por cierto, es el aniversario de Paul Cézanne y va a encontrar algunas exposiciones al respecto. Hablando de novedades para este año, hay cosas que se celebran. Se celebra, por ejemplo, la inscripción de la gastronomía francesa, que dicho sea de paso, ahora que decíamos de Normandía, la mejor mantequilla que hay en el planeta, según dicen algunos de los chefs, no muy conocidos. Y bueno, la gastronomía francesa cumple 15 años de su inscripción en el patrimonio, y un lugar que lo celebra particularmente, muy puntualmente, es Lyon, que además que es un punto de conexión muy bueno si alguien viene o va a España, por ejemplo, porque la conexión tanto aérea como férrea es muy interesante. Desde ahí es muy sencillo. Además, hay un montón de universidades que hacen intercambios con México, pero aquí en Lyon hay un lugar que está dedicado a la gastronomía, que es Le Salle de Paul Bocuse. Entonces es como voy a decirlo así, como un mercado donde se reúne la gastronomía, porque Lyon además es capital de la gastronomía francesa. Entonces, bueno, es interesante si tienen pasajeros que aman la gastronomía. Si tienen también amantes de la gastronomía y el vino, también se cumplen 10 años de la inscripción de Borgoña y de Champaña a todo este patrimonio
patrimonio de la humanidad. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de deportes porque tenemos ya cada vez más mexicanos que conocen la Tour de France, esta competencia que se hace en bicicleta, que el año pasado por los Juegos Olímpicos tuvo que cambiar el lugar donde termina, que lo hizo en el sur de Francia justamente, pero este año regresa, retoma su ruta, vamos a decirlo así, original, y entonces para culminar en París. Entonces el Tour de France, la Tour de France, que es muy importante para muchos mexicanos porque además hay hasta competidores ya que participan, y así puede ser interesante si sus pasajeros viajan en estas fechas. Hablábamos de sustentabilidad y también sobre la sustentabilidad más allá de que Francia ya busca ahora convertirse en el país número 1 en turismo sustentable, pues hay cosas que se han venido haciendo durante años. Por ejemplo, se cumplen ya 20 años de la inscripción del Tour de Loire Velo, ¿no? ¿Qué es esto de Loire Velo? Pues son estos recorridos. Saben que existe una ciclopista a lo largo del Loira para visitar todo lo que tiene que ver con castillos. Entonces ustedes, hay muchas formas de hacerlo. Hay proveedores que les pueden inclusive incluir, porque bueno, yo sé que tenemos como algunas cosas que nos gustan y la comodidad es importante, entonces se pueden rentar bicicletas, pero además que vengan, no sé, con un auto atrás, que trae provisiones, comida y cosas por el estilo. Entonces se pueden visitar los pueblitos, los castillos, en bicicleta, está toda la ruta bien señalizada y es algo que recomiendo mucho para los pasajeros mexicanos. Una cosa más en tendencia hablando de sustentabilidad es que la compañía de trenes, que como venimos diciendo es la manera más sencilla de moverse dentro del territorio, tendrá un tren que es el TGV-M, donde todos los componentes del tren van a ser sustentables. Entonces esto va a ser muy interesante si tienen pasajeros que buscan viajar y además cuidar el medio ambiente, pues va a ser este tren algo que es interesante, que va a correr por el momento solo justamente entre París, Lyon y Marsella, el TGV-M, y que está totalmente dedicado a la sustentabilidad y al cuidado del planeta. Entonces, bueno, también tendencias inclusivas. Es importante que sepan que Francia hizo una clasificación. Tenemos un mapa ahora, este mapa con esta clasificación que se llama Turismo y Handicap, donde los destinos mismos pueden ustedes entrar a esta página y encontrar hoteles que tienen toda la parte de inclusión, sobre todo para personas que tienen algunos otros requerimientos a nivel de movilidad y cosas por el estilo. Entonces, sí, yo sé que hay muchos pasajeros que de repente dicen quiero viajar, pero tengo ciertos requerimientos, ¿no? A nivel de salud, a nivel de handicap. Entonces Francia tiene ya un mapa interactivo donde ustedes entran al destino y pueden ver los alojamientos accesibles. Una última cosa, perdón que me estoy pasando un poquito del tiempo, y a nivel de wellness, ¿no? De sustentabilidad también tenemos algunos resorts interesantes, distintos, para pasarla bien, para cuidarse a uno mismo, no solo al planeta. Entonces está, por ejemplo, Evian Spa, ¿no? Que es un territorio, un lugar excepcional. También tenemos algunos otros como el Hotel Chasimonie en Cognac. Cognac es un territorio que definitivamente también hay que conocer, porque no solo se produce vino en Francia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Cognac. Y definitivamente un básico, vamos a regresar a donde empezamos, obviamente a París. Galerías Lafayette, que en el subterráneo 1 construyó un gran espacio dedicado a la salud y al bienestar, donde hay un restaurante, por ejemplo, que solo tiene productos orgánicos, donde hay un espacio dedicado, hay tratamientos que bueno, a mí me encantaría un día probar, porque entre ellos está uno que se llama para el jet lag. Entonces, para la llegada a París te hay todo un tratamiento para que uno, bueno, se relaje, llegues más rápido como a este cambio de horario. Entonces es una gran experiencia en Galerías Lafayette. Y bueno, nada, yo podría quedarme mucho tiempo más a contarles sobre Francia. Les dejo mis datos, cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes. Pati Torres, responsable de promoción comercial para la Oficina de Turismo de Francia. Muchas gracias a todo el equipo de Julia Tours. Y tenemos nuestras redes sociales, les pedimos que nos sigan porque se van a estar enterando de las novedades, de las promociones sobre comisiones y demás en todas nuestras redes. En 2 semanas vamos a subir lo que sería esta presentación a lo que sería el de YouTube. Y es importante en este caso que conozcan, por ahí tómenle también una foto o algo. Esto es el equipo de ventas y operaciones. Son las personas que van a estar en contacto con ustedes para ayudarles con sus reservaciones, para checar la disponibilidad y en este caso para hacer sus confirmaciones y demás. Tenemos a Vianet, que es la supervisora,
y los teléfonos de contacto. Y por el equipo comercial, estamos liderados por Edgar Chávez, que muchos de ustedes ya lo conocen, y tenemos también a nuestro equipo, a Alexandra, a Manuel Villegas, a Jazmín Alzaga allá en Guadalajara, y tenemos a Jorge Vázquez que está incorporando con nosotros, y en el norte tenemos a Mónica Alemán, que es la gerente regional allá en lo que es Monterrey, Chihuahua y demás, toda la zona norte, y su servidor Miguel Ángel Sánchez. Y agradecemos a todos su participación, realmente fue una muy buena participación. Perfecto, y muy recomendable la capacitación que manejan allí en tu página. Ya la tomé, me tardé una semana, pero realmente está muy completa y conoces lugares que no pensabas que se promociona, ¿no? Algo así de Extramar o algo así. Totalmente, sí, todo lo que es otras el regiones territorio. que no están en Francia, pero que pertenecen a Francia. Claro, porque Francia se extiende mucho más al territorio europeo. Tenemos la Polinesia Francesa y hay otros territorios de ultramar. Entonces, pues sí, los invito nuevamente a todos a que se vuelvan expertos en Francia. Muchas gracias, Miguel, por haber hecho esta certificación. Y bueno, cualquier otra cosa, estamos a sus órdenes. Gracias otra vez al equipo de Julia Tours.